Muy bien, entramos entonces en la parte de electroquímica, más que nada es la continuación, ya que la semana pasada vimos las reacciones redox en electroquímica, que era básicamente un repaso, ¿sí?, de las reacciones de oxidación y reducción. ¿Por qué? Porque justamente en esta parte es la que vamos a utilizarlo mejor. ¿Está? Fijémonos, dice la electroquímica, esto para volver a repasar un poquitito. Estudia, dice, los cambios químicos producidos mediante una corriente eléctrica y la generación de electricidad, dice, mediante reacciones químicas. ¿Está? En todas las reacciones electroquímicas hay que transferencia de electrones. Por eso es que nosotros estuvimos hablando de las reacciones redox, porque ahí o se oxida o se reduce, o hay pérdida de electrón o hay ganancia de electrones, ¿verdad? Por eso es que tiene que ver mucho cada uno de ellos. Por lo tanto, son reacciones de óxido-reducción. Los procesos electroquímicos requieren algún método para introducir una corriente de electrones en un sistema químico reaccionante y algún otro método para retirar a los electrones. El sistema de reacción se encuentra en el interior de una celda y la corriente eléctrica penetra o sale mediante los electrones. Y vamos a ver qué significa celda y qué son los electrones. Los sitios de oxidación y reducción se encuentran separados generalmente, de manera que la oxidación se produce en un electrodo, mientras que la reducción se produce en otro. Hay dos tipos de celdas electroquímicas: las celdas electrolíticas y las celdas voltaicas. ¿Qué son las celdas electrolíticas? Dice, son aquellas en las cuales la energía eléctrica que procede de una fuente externa provoca reacciones químicas no espontáneas. Bueno, lo bueno de ustedes es que ustedes ya saben de electricidad, ¿sí? Porque acá vamos a mezclar. Por eso esperé a dar esto como continuación de electricidad, en cierto modo, en física, ¿verdad? Porque ustedes ya saben ustedes de que nosotros necesitamos una fuente externa, o sea, una batería o un tipo de fuente, ¿verdad?, donde haya una diferencia potencial, ¿sí? Exista una diferencia potencial, un voltaje, una tensión, llamarle cangrejo, todos son sinónimos, ¿verdad? En donde, ¿qué pasa? Para hacer pasar esa batería, ¿no?, esto, obviamente, ¿qué va a transportar? Va a transportar corriente eléctrica, ¿verdad? Sabemos eso por física. Esto transporta corriente. Al transportar corriente, ¿qué transporta? Energía eléctrica, ¿verdad? En la corriente, acuérdate que hay un chorro de electrones, ¿sí? Hay muchos electrones que van a pasar ahí por los conductores, ¿verdad?, por el cable, ¿sí? Y dicen, son aquellas en las cuales la energía eléctrica que procede de una fuente externa provoca reacciones químicas no espontáneas. ¿Qué significaba no espontánea en química? Hablamos mucho de esto en otros temas anteriores. ¿Qué significaba una reacción no espontánea? Una reacción espontánea, porque después también habla de eso. ¿A qué se refería? No se refería al tiempo, ¿sí? Porque al escuchar decir espontánea, en el momento, no se refiere precisamente a eso. ¿A qué se refería? Que no cambia. Una reacción que es espontánea, eso en ese caso, ¿verdad? Una reacción espontánea es la que continuaba, la que permanecía en cierto modo constante. Sin embargo, si hablamos de no espontánea, es lo contrario, ¿sí? O sea, que varía, ¿verdad? Cambia, ¿sí? Provoca reacciones químicas que cambian, ¿verdad? Eso significa. Entonces, las celdas electrolíticas se refieren entonces a eso. Una fuente externa donde produce
chorro de electrones, que eso va a generar una reacción química, ¿sí? Y esa reacción química genera, en cierto modo, reacciones que van a cambiar, ¿no? Después están las celdas voltaicas, que son aquellas en las cuales las reacciones químicas espontáneas y se producen electricidad, la cual sale a un circuito externo. Entonces, ¿qué son las celdas voltaicas? Son aquellas, dicen, las cuales esas reacciones químicas que producen al salir de la diferencia potencial de la tensión generan reacciones, en cierto modo, que no cambian y producen electricidad, la cual sale a un circuito. ¿Está? Eso es lo que ocurre. Y mira, que si nosotros hablamos de celdas, justamente, podemos hablar de el ejemplo de la batería. No precisamente una batería de auto o batería, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de batería, pila, una batería de celular, de computadora, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es sencilla. ¿Cómo es que algo que es químico, ¿verdad? Porque son elementos químicos, normalmente las baterías están hechas de litio? ¿Cómo es que ese litio transforma en energía? Justamente eso, para cualquier artefacto eléctrico o para cualquier circuito eléctrico. Y justamente eso, a través de las celdas dadas, ¿sí? ¿Está? Las celdas dadas son las que producen justamente esas reacciones químicas que generan dentro de esos elementos químicos que están, ¿verdad?, envueltos en un paquete. Las celdas son paquetes, ¿está? Son paquetes, son como, bueno, paquetes digo así, ¿verdad? Son como bolsas, cobertura de algo, donde lleno de ese algo hay electrones. ¿Está? Bien, hablemos de la conductividad eléctrica. Sabemos nosotros que cuando hablamos de conductividad estamos hablando de conductores. ¿Y qué eran los conductores? Estamos hablando físicamente. Mira que vamos a mezclar mucho la física con la química. ¿Qué era un conductor? Con sus palabras, ¿no? Aquella que deja pasar, ¿cómo? Permitía el paso libre de los electrones. Ese es un conductor. La corriente eléctrica, dice, representa transferencia de carga, ¿sí? La carga puede conducirse a través de electrolitos, dice, líquidos puros o soluciones que contengan electrolitos a través de metales. Bueno, lo que nosotros conocemos es que está a través de metales, dice, ¿verdad? Es el que nosotros conocemos. Necesitamos de cable, ¿verdad? Normalmente suele ser de cobre, ¿verdad? Y eso hace que haga o deje el paso libre de los electrones a través de él. Pero también puede ser a través de, ¿qué dice? De líquidos, dice. ¿Verdad? Claro, el agua es un conductor, por ejemplo. Tampoco, ¿verdad?, está descalzo y meter en agua o cosas así, ¿verdad?, que va a correr también. ¿Sí? Ese es un tipo de electrolito líquido, ¿verdad? O solución, lo que digo. Este tipo de conducción se llama conducción metálica, ¿verdad? La de los metales. En ella hay flujo de electrones sin que haya flujo de átomos de metal y sin cambios evidentes en dicho metal. O sea, lo único que va a correr en los cables son los electrones, no es que van a correr ahí el hierro entre ellos, ¿verdad? No, el hierro permanece ahí en su lugar, ¿verdad? Sin embargo, pasa nomás a través de los electrones. La conductividad iónica o electrolítica se refiere a la conducción de corriente eléctrica por el movimiento de ¿qué? De iones, dice, a través de una solución o un líquido puro. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, agua como conductor eléctrico, estamos hablando de una conducción iónica o electrolítica. ¿Estamos? ¿Dónde qué ocurre? Si estamos hablando de agua como un conductor, sabemos que el agua está compuesto por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, que sabemos que esto tiene cargas eléctricas, ¿verdad? Esto tiene carga más 1 y este tiene carga menos 2, ¿verdad? Cada uno de ellos se disocia, ¿sí? Por eso es que hablamos de electrólisis, ¿sí? O mejor dicho, hidrólisis, ¿verdad? En biología. ¿Y qué es la hidrólisis? El rompimiento del agua, ¿sí? ¿En qué? En iones. Esto para tener justamente dos iones de hidrógeno y esto para tener uno de oxígeno. ¿Está? ¿Se entiende? Estos son iones, repito. Y esos movimientos de esos iones, dice, dentro de esa solución o dentro de ese líquido puro es lo que conduce electricidad. ¿Está? O conduce corriente. Los iones con carga positiva migran hacia el electrodo negativo, mientras que los iones con carga negativa se mueven hacia el electrodo positivo. ¿Sabemos eso? ¿Sí? Cargas de signos iguales se repelen, cargas de signos contrarios se atraen. En este caso son signos diferentes. Ambos tipos de conducción, ya sea iónica y metálica, se efectúan en las celdas electroquímicas. Bien, ¿qué son los electrodos? Los electrodos, dice, son superficies sobre las cuales se producen las semi-reacciones de oxidación o reducción, dice. Pueden participar o no en las reacciones. Los que no reaccionan se llaman electrodos inertes. Importante que sepamos esos nombres. Electrodos inertes son los que no hay redox dentro de ellos. Se define como cátodo, importante esta definición, al electrodo en el cual se produce la reducción, porque algunas especies ganan electrones. ¿Te acuerdas que en redox aquel que ganaba electrones se reducía? ¿Sí? Y aquel que pierde electrones se oxida. Por eso es que cuando se produce oxidación, estamos hablando de ánodo. ¿Sí? El otro electrodo, el ánodo. ¿Qué es el ánodo? El electrodo en el cual se produce la oxidación. Porque dice algunas especies pierden electrones. ¿Está? Cátodo, ganancia de electrones. Si es ganancia de electrones, se reduce. ¿Está? Y ánodo, nos referimos a la oxidación. Y si hay oxidación es porque pierde electrones. ¿Está? Bien. Celdas electrolíticas. En algunas celdas electroquímicas, dice, se producen reacciones químicas no espontáneas al proporcionárseles energía eléctrica. Este proceso se llama electrólisis. Una celda electrolítica consta de un recipiente para el material de reacción, con electrodos sumergidos dentro de dicho material, conectados a una fuente de corriente directa. Fuente de corriente directa, ¿qué puede ser? Repasemos, esto es algo de física, niña. Corriente directa, DC. Ejemplo de ello. La verdad que había la corriente alterna y la corriente directa. Las baterías, las pilas. Entonces cuando hablamos de material conectado a una fuente de corriente directa, entonces estamos hablando de una batería, una pila, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una pila, una batería, donde tenemos los cables, ¿verdad? Donde uno va a ser el que va a tener carga positiva y el otro carga negativa, el ánodo y el cátodo, ¿sí? ¿Verdad? Ahí hablamos de ánodo y cátodo, ¿sí? Cable de salida negativa y cable de salida positiva. ¿Está? Ganancia de electrones, pérdida de electrones, ¿sí?
entiende a lo que me estoy refiriendo? Bueno, metemos esto dentro del agua, ponele. ¿Qué va a pasar? El agua, que sabemos que hay H2O, ¿verdad? 2 átomos de hidrógeno, 1 oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Se van a empezar a disociar. ¿Y qué va a pasar? Hidrógeno, como que tiene carga positiva, se va a ir hacia el... ¿Dónde? ¿Hacia él? Hacia el cátodo, ¿verdad? ¿Y el oxígeno? Que tiene carga positiva. ¿Está? ¿Se entiende? Claro, si tiene carga positiva porque pierde electrones. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se van a disociar. Estos van a quedar cargados, en cierto modo. ¿Se entiende? Ahí ocurre la electrólisis, la disociación o la hidrólisis, si queréis llamarle, ¿verdad? Haciendo referencia a que en el agua directamente. Electrólisis en forma general a cualquier tipo de líquido. ¿Sí? Si yo hablo de hidrólisis es con respecto al agua directamente. ¿Está? Bueno. Por eso justamente electrólisis de cloruro de sodio. ¿Sí? Cloruro de sodio, que sabemos que es un compuesto que está dentro acá, dentro de del recipiente, ¿verdad? Bueno. Cloruro de sodio fundido, dice. ¿Cómo se lo llama también? Celda de Dons, dice. El cloruro de sodio sólido no conduce la electricidad, dice. La sal, ¿qué quiere decir? La sal de mesa, ¿sí? Ya sea la gruesa o la fina. No es que vas a poner ahí y te va a correr. No ocurre eso. Aunque, dice, sus iones vibran en torno a posiciones fijas, no tienen libertad para moverse en todo el cristal. Sin embargo, el cloruro de sodio fundido es un excelente conductor porque sus iones tienen facilidad para desplazarse. Bueno, ¿qué significa cloruro de sodio fundido? Cuando hablamos de fundido, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de fundición de algo. Dios corre, con calor, ¿qué está? ¿Sí? Cuando nosotros quemamos la sal, ¿sí? Cuando quemamos la sal, ahí estamos hablando de cloruro de sodio fundido. ¿Me entienden? ¿Sí? Fundición es la quema de algo. ¿Verdad? Todo eso es muy útil, eso es una manera importante de conocer esto. Bueno, entonces dice, consideremos una celda en la cual la fuente de corriente directa está conectada mediante alambre a dos electrodos de grafito inertes. Estos se encuentran sumergidos en un recipiente con cloruro de sodio fundido. ¿Okay? A todo quemado ya tu cloruro de sodio, ¿verdad? Y agarras y pones tu batería con sus dos cablecitos, no cables, ¿sí? Pones ahí. Cuando fluye la corriente, se observa, dice, lo siguiente. En uno de los electrodos se libera un gas de color verde pálido, dice. Se libera un gas de color verde pálido, dice. ¿Qué es? El cloro, el cual se produce por oxidación de los iones cloruro, dice. Claro, o sea que si es cloruro de sodio, NaCl, cloro es el que tiene carga negativa, ¿verdad? Sodio que tiene carga positiva. ¿Verdad? Y si hablamos de oxidación del cloro, ¿qué significa? Que pierde electrones, ¿sí? ¿Está?
En el otro electrodo se forma sodio metálico fundido de color blanco, dice plateado, por reducción de los iones sodio. Gana electrones. ¿Sí? Acuérdate que esto debe estar incrustado con qué? Acá, ¿verdad? Con el cable negativo y este con el cable positivo, ¿verdad? Para que se pueda disociar. ¿Entiendes? Bueno, entonces tenemos acá la reacción química, es una reacción redox. Fíjate que el cloro normal, ese cloruro de sodio, dice se transforma a cloro ¿qué? Gaseoso. Por eso es que es Cl2. ¿Está? Cloro gaseoso es Cl2, o sea, molécula de cloro. ¿Está? Bueno, vamos a hacer acá. Ese ya está todo, ya se hizo ya. Esa reacción ya se llegó a hacer todo, ya está todo reaccionado ya. Entonces, el cloro normal pasó a ser en estado gaseoso. Cloro en estado gaseoso. Y después, el sodio dice pasó a ser. Acuérdate que este tiene carga negativa, este tiene carga positiva. ¿Qué pasó a ser? Líquido. Sodio metálico fundido, te dice, ¿verdad? O sea, como se dice en guaraní, el sodio, ¿verdad? Se derritió el sodio, pero eso se formó en forma líquida. Y el otro se liberó en forma de gas, ¿verdad? Fíjate que ahí hay dos procesos, y es un proceso de liberación en ambos. Hay un rompimiento entre ambos, una separación. Esto, mira que este es un tipo, la electrólisis es un tipo o un método de separación de mezclas. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Sí, pero eso es solamente para separar el agua de la sal, por ejemplo, la destilación. ¿Sí? Pero fíjate que había otro método, que es un método de separación de mezclas homogéneas también. O creo que era heterogéneo o homogéneo, no recuerdo bien. Habría que repasar ese primer tema de química. Donde se utilizaba electricidad para poder separar iones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y eso es la cuestión de la electrólisis. Bueno, fijémonos, esto es nuestra reacción. ¿Está? ¿Qué teníamos que hacer, Gloria? Primeramente, antes de empezar nuestra reacción, teníamos que balancear cada una de las reacciones por separado. Eso era justamente lo que uno intenta así. No, para mostrarte más que nada cómo se hace este tipo de reacción redox. Cada uno por separado se trabaja, se balancea. Primeramente el cloro, que está acá, tenemos acá el cloro 1, acá el cloro 2, entonces ¿qué tenemos que hacer? Le agregamos 2 al frente así. ¿No? Es lo que salió. ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando le agregamos así, Gloria? ¿Qué pasaba? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba cuando le agregamos al, vamos a decirle, al reactivo? Este era el producto, al reactivo dado. Porque si le agregamos de este lado, hacia acá se tenía que agregar algo, ¿te acordás? Que podría ser hidrógeno o OH, justamente una reacción redox que es medio ácido, medio básico, ¿verdad? Pero que también se le agregaba ahí los electrones, ¿sí? Entonces, fíjate que si acá en los reactivos
Tú le agregaste 2 moléculas de cloro para balancear. Tú también a su vez puedes agregarle 2 electrones dados como pérdida. Bien. Bueno, el sodio por su parte tenía carga positiva 1. Y fíjate que acá, ojo, que te acordás que en toda reacción redox, aquellos que están en forma molecular o en forma como elemento libre puro, no tenía carga, era carga 0. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Y bueno, en el momento de esto agregar acá 2 por 1, 2 por menos 1, menos 2, y ganó, o sea, perdió en este caso electrones, porque tenía menos 2 y después fue 0. Quiere decir que perdió electrones. Por eso que le agregamos este electrón. ¿Estamos? Acá, sodio. Tenía carga más 1. ¿Sí? Carga más 1. Acá está, esto está balanceado. 1 y 1 perfecto. Pero nos fijamos en la carga ahora. 1 positivo y acá 0. En tu producto. Quiere decir que ¿qué? ¿Ganó o perdió electrón? Ganó. Y si ganó, le ponemos hacia este lado. ¿Está? Vemos hacia ese lado. ¿Se entiende? ¿Por eso? ¿Por eso? Ok. Buenos Aires. Y cuando teníamos una reacción redox, sigue ¿sí? Cuando tenemos una reacción redox, ¿qué era lo ideal? Simplificar los electrones que ganaban, que se perdían, ¿verdad? Así, viendo acá. Este perdió electrones. ¿Sí o no? Este ganó, ¿verdad? Este ganó. Si este ganó electrones, ¿qué significa esto? Se oxidó, se redujo. Se oxidó o se redujo. Si gana electrones. Ok, ahí está. Se reduce. Y eso es lo que dice acá. Reduce. Se reduce, reducción. Y por lo tanto, si esto pierde, porque esto perdió electrones, ¿sí? Se oxida, ¿verdad? Se oxida. O oxidación, llamarle. Y bueno, ¿qué era la oxidación? ¿Qué tipo de electrodo era? Ánodo. Ánodo. Y la reducción es el cátodo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo aquí. Son reacciones redox que estamos haciendo aquí. Bueno, al final, ¿qué tenemos que hacer acá? Esto, si agarramos, multiplicamos por 1 y esto vamos a agarrar multiplicar por 2. Fíjate que acá este es 2 electrones y este es 1 electrón. No voy a poder simplificar. Tengo que simplificar. La idea siempre es simplificar los electrones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este voy a agarrar multiplicar por 2 y este voy a agarrar multiplicar por 1. Ajá. Al final me va a quedar así. Esto al principio queda lo mismo. 2 cloro para darte Cl2 gaseoso más 2 electrones y 2 por 1, 2 electrones más 2 de Na para darte 2 Na. Forma gaseosa. Se van los electrones con los electrones y al final te queda toda la suma. ¿Sí? Te queda 2 de cloro más 2 de sodio para darte cloro en estado gaseoso más 2 sodio en estado gaseoso. A ver, no. ¿Dónde saqué? ¿Está bien? ¿Así es? Sodio en estado líquido. Ahí. En estado líquido. Bien.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos juntar? Podemos juntar el cloro con el sodio, ya que los dos tienen la misma cantidad de átomos. Entonces yo puedo decir que esto es 2 átomos de cloruro de sodio. 2 átomos de NaCl. El cloruro de sodio es líquido porque está fundido. ¿Sí? Para formar ¿qué? 2 átomos de sodio líquido más un átomo, una molécula, no es átomo, de cloro gaseoso. Esta es tu reacción química. ¿Sí? De ahí sale, tenemos todas esas reacciones químicas, todas esas reacciones químicas que hicimos anteriormente. ¿Sí? Todas esas reacciones, esto justamente se hace como por oxidación y reducción, se hace para que te dé esto, ¿ya? 2 moléculas de cloruro de sodio te dan 2 moléculas de sodio y 1 de cloro. ¿Verdad? Entonces, esta es tu reacción final. La formación, dice, entonces llega a su conclusión. La formación de sodio metálico y cloro gaseoso a partir de cloruro de sodio es no espontánea, dice, a temperaturas de 801 grados Celsius. Fíjate un poco la temperatura, temperaturas menores de 801 grados Celsius. Para que se fije, claro, calentísimo debe estar. La fuente de corriente directa debe aportar energía eléctrica para que esta reacción se verifique. Los electrones empleados en la semirreacción del cátodo se producen en la semirreacción en el ánodo. Por tanto, viajan a través del alambre del ánodo al cátodo. La fuente de corriente directa obliga a los electrones a fluir de manera no espontánea desde el electrodo positivo hacia el electrodo negativo. El ánodo es el electrodo positivo y el cátodo es el electrodo negativo en todas las celdas electrolíticas. No debe permitirse que el sodio y el cloro entren en contacto mutuo porque reaccionan rápidamente y en forma espontánea y explosiva para formar cloruro de sodio. Ojo con esto, con lo que te dice, ¿verdad? Esto es estando en un laboratorio, como te está diciendo. ¿Ah? Tiene mucho que ver tu batería o tu pila al momento de poner tu cloruro de sodio fundido. ¿Por qué? Porque dice, esto, el cloro, viaja directamente ¿a dónde? A la carga del qué. ¿A la carga del qué? Del ánodo. ¿Sí? Y el sodio al cable del cátodo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y qué dice? Es justamente eso, esa reacción genera, dice, una reacción que es no espontánea, dice. Obliga a los electrones a fluir de manera no espontánea desde el electrón positivo hacia el electrón negativo. El ánodo no debe permitirse, dice, que el sodio y el cloro entren en contacto mutuo porque reaccionan rápidamente de forma espontánea y explosiva para formar cloruro de sodio. Una vez que esto se separa, ¿no? Si esto vos pones juntos nuevamente, estando todos en las mismas condiciones dadas, 800, casi 800 grados de Celsius de temperatura, y con tu batería incrustada ahí, si vos agarras y metes eso, va a explotar. Para una reacción espontánea, ¿sí? Una reacción continua, en cadena, y eso va a generar una explosión. ¿Eso qué dice? ¿No? Una reacción violenta. De esta forma, sale. Bueno, se entiende para todo. Y lo que es purete, ahora te das cuenta de todo el libro de la química. Esta es como una explicación bonita de toda la química. A ver si me entiendo todavía. Por ahí, si no corto el video. Tenemos acá para el video 10 minutos.
Entonces, electrólisis del cloruro de sodio acuoso. Supongamos entonces ahora la electrólisis de una solución de cloruro de sodio, empleando, dice, electrodos inertes. ¿Qué significa electrodos inertes? ¿Qué eran los electrodos inertes? Habla de los electrodos inertes. Electrodos que no reaccionan. ¿Sí? ¿Vamos? Se efectúan las siguientes observaciones experimentales cuando se aplica, dice, un voltaje suficientemente alto a través de los electrodos en una celda adecuada. Se libera cloro gaseoso en un electrodo, se libera hidrógeno gaseoso en el otro electrodo. La solución se hace básica en la vecindad del mismo. Es evidente que los iones cloruro se oxidan a cloro, pero los iones sodio no se reducen a sodio metálico. En lugar de ello, se produce hidrógeno gaseoso, además de iones OH, por la reducción de la molécula de agua en el cátodo. El agua se reduce con facilidad, con mayor facilidad que los iones sodio. Okay. Entramos entonces en la parte ya en un sistema acuoso. Esto es un sistema sólido, ¿sí? El sodio empieza a hacer, y como se dice, ¿verdad? El cloruro de sodio, la sal, se forma sal yodada, ¿verdad? Sí, sal fina. Pone a calentar la sal fina y ahí pone la batería y va a empezar a salir humo verde y en el fondo el sodio líquido, ¿verdad? Eso es para esta reacción. Pero ¿qué pasa ahora si nosotros mezclamos en agua el cloruro de sodio? La sal, agua salada. Tenemos agua salada, ¿verdad? En un recipiente. Entonces, si nosotros ponemos, dice, una batería con mucho voltaje, ¿sí? Debe tener alto voltaje, una tensión muy grande, no sé, 500.000 volts, ¿verdad? No sé, no te dice acá cuánto, pero te dice mucho voltaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, viendo, ¿verdad? En un recipiente, dentro del recipiente hay cloruro de sodio, ¿verdad? Con agua, ¿verdad? Ya que es una solución acuosa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice, se libera cloro gaseoso en un electrodo. ¿Sí? Ocurre esto ocurre, pero los iones sodio no se reducen a sodio metálico. Es que vamos a poner esto acá. Aquí te va a haber así pedacitos de forma sólida de sodio. ¿No? No va a ocurrir eso. En lugar de ello, dice, se produce hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Acuérdate que acá hay agua y el agua también, acuérdate que el agua se puede también, hay una hidrólisis también de por medio, no solamente de tu cloruro de sodio, sino que hay una hidrólisis ahí del agua, ¿verdad? Y eso que genera un cambio en tu reacción. Entonces, se produce hidrógeno gaseoso, además de iones OH. O sea que este hidrógeno H2O, uno de hidrógeno pasa a liberarse, y acá el otro, te quedó uno de H y otro de oxígeno, entonces forma OH, ¿verdad? También dice, se libera iones OH por la reducción de la molécula de agua en el cátodo. ¿Está? O sea, ¿qué quiere decir? Que el sodio no reacciona. El que reacciona es el cloro y el agua. ¿Está? Cloro y el agua. Y acá tenemos nuestra reacción. Fíjate. Mira. Acá tenemos nuestra reacción. Cloro para formar
cloro gaseoso, así. Esta primera reacción no cambia, ¿sí? No cambia eso. Sin embargo, el sodio es el que no va a generar acá nada, sino que el agua el que va a reaccionar. Tenemos H2O para formar OH e hidrógeno. ¿Sí? Esto, fíjate que esto acá se balanceó, acá ocurrió el balanceo, así como hicimos acá. Balanceamos, le agregamos la cantidad, ¿verdad? Una vez que le agregamos la cantidad, vemos quién se redujo y quién se oxidó. Este se sigue oxidando, el cloro se sigue oxidando, por lo tanto el agua es el que se va a reducir. Y eso te explica acá, mira. En lugar de ello se produce hidrógeno gaseoso, además de iones OH, por la reducción de la molécula de agua. O sea que el agua se reduce. ¿Verdad? ¿Sí? ¿En dónde? En el cátodo, dice. Bueno, al hacer acá, ¿verdad? Bueno, si yo no sé, me imagino que va a ser 2 cantidades de electrones, este también 2. No se tuvo que multiplicar por nada, se simplifican los electrones, ¿verdad? Y esto te queda en tu reacción. Vamos a hacerlo, tu reacción parcial. ¿Verdad? Queda esto en tu reacción parcial. Fíjate que el sodio no cambia, permaneció igual. No hubo un cambio, no hubo de sodio sólido a sodio líquido, no ocurrió nada de eso. El sodio permaneció así tal cual. Entonces, esto dice, lo llama acá iones espectadores, y al hacer la suma total, ¿verdad? Hacemos la suma total así como esto que estaba acá. La suma total te va a quedar 2 moléculas de agua, más 2 moléculas de cloro, más 2 moléculas de sodio. Fíjate que acá los dos tienen la misma cantidad. Entonces, ¿qué hizo la reacción? Directamente sumó nomás ya estas 2 moléculas de cloruro de sodio. ¿Verdad? Así como hicimos acá nosotros. 2 de cloro, 2 de sodio, entonces 2 moléculas de cloruro de sodio. Unimos eso. Para formar de qué? 2 moléculas de OH más hidrógeno más cloro. Y fíjate que acá unió este, mira. Es como que unió este con este. Para formar de qué? Que es NaOH. Hidróxido de sodio. Se formó un nuevo compuesto acá, ¿verdad? Un compuesto ternario. Lo que faltaba. Entonces este y este también como suma directa. Entonces te das cuenta que es totalmente diferente el cloruro de sodio en estado acuoso que en estado fundido. Entonces hay un cambio radical.